Después del funeral de mi hija, mi yerno arrojó una caja de madera al río y se dio la vuelta para irse. Cuando corrí hacia allí, escuché un sonido débil que venía desde dentro. «Por favor, que esté vacía», susurré, tratando de sacarla del agua. Forcé la tapa para abrirla y lo que había dentro me dejó sin aliento. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. La lluvia caía a cántaros. Cada gota golpeaba con fuerza el paraguas negro que sostenía en mis manos. Me quedé bajo la sombra de un viejo árbol, cuyas raíces se aferraban a la tierra del cementerio como si quisieran retener algo. Hoy era el día en que me despedía de Isabela, mi hija, la única hija que había sido todo mi mundo. El sacerdote, vestido con su sotana negra, se encontraba frente a la tumba y con voz grave y triste recitaba las últimas palabras. Uno a uno, familiares, amigos, rostros conocidos y otros que solo había visto un par de veces, se acercaban para dejar ramas de flores blancas sobre el ataúd. Miré los pétalos caer, sintiendo un dolor que me desgarraba por dentro, pero ya no tenía lágrimas. Se habían agotado la noche anterior, cuando me senté junto a su cama y escuché al médico decir que no habían podido salvarla. Daniel, mi yerno, estaba a mi lado, con una mano en mi brazo como si quisiera sostenerme. Vestía un traje negro caro, la corbata perfectamente ajustada. Inclinó la cabeza, los hombros temblaban como si llorara, pero me di cuenta de que no caía ni una sola lágrima de sus ojos. Cuando los últimos asistentes se marcharon, dejando el cementerio envuelto en el silencio roto solo por la lluvia, Daniel soltó mi brazo. Su voz sonó ronca, como contenida. «Mamá, vaya a descansar. Quiero quedarme un poco más con ella». Hablaba sin mirarme, con los ojos fijos en la tumba recién cubierta, donde el nombre Isabela González Ortega estaba grabado en la piedra. Asentí y di un paso para irme, pero una extraña corazonada me detuvo. Retrocedí lentamente y me escondí detrás de una lápida grande cercana, desde donde podía observar sin ser vista. La lluvia seguía cayendo, empapando mis viejos zapatos hasta helarme los pies. Vi que Daniel no se quedó junto a la tumba, como había dicho. En su lugar, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el coche fúnebre que aún estaba estacionado en la entrada del cementerio. Sus pasos eran firmes, sin vacilación, como si ya supiera exactamente lo que tenía que hacer. Abrió el maletero del coche y sacó una pequeña caja de madera oscura envuelta en una tela blanca, del tipo que se usa para amortajar a los muertos. Sostenía la caja contra su pecho, pero no con el cuidado de alguien que guarda un recuerdo preciado. Había algo extraño en la manera en que la apretaba, como si escondiera un secreto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Una sensación de inquietud me oprimió el pecho. Daniel no regresó a la tumba. Caminó directo hacia la orilla del río, justo detrás del cementerio, donde el agua corría con fuerza, turbia por la lluvia. El sendero era fangoso, pero avanzaba sin dudar, sus zapatos de cuero brillante ahora cubiertos de lodo. No pude quedarme quieta. «Daniel, ¿qué estás haciendo?», grité, pero el viento y la lluvia ahogaron mi voz. No se detuvo, ni siquiera volteó. Al llegar al borde del río, miró a su alrededor, quizás para asegurarse de que nadie lo observaba. Entonces, con un movimiento rápido, lanzó la caja de madera al agua. La caja golpeó la superficie, se hundió por un instante y luego volvió a flotar, dejándose llevar por la corriente. Me quedé paralizada, sin creer lo que veía. ¿Qué acababa de hacer? ¿Por qué arrojaría algo así al río? Entonces escuché un sonido débil, casi ahogado por la lluvia, proveniente de la caja que se alejaba flotando. Era el llanto de un bebé. Mi corazón se detuvo por un segundo. No, imposible. Debía estar alucinando. Pero aquel sonido, aunque pequeño, era claro, punzante, como una cuchillada atravesando el ruido de la tormenta. Era el llanto de un ser vivo. No pensé más. Salí de mi escondite, corriendo por la orilla resbaladiza. Mis pies se hundían en el barro. El paraguas desapareció en algún punto y el agua de lluvia me golpeaba el rostro, cegándome. No me importaba. Solo veía la caja de madera flotando río abajo, cada vez más lejos. Divisé una rama gruesa que se extendía desde la orilla, baja sobre el agua.
Me aferré al tronco y me incliné tanto como pude, estirando los brazos hasta el límite. El agua helada salpicó mis brazos, pero no me detuve. Tenía que alcanzar esa caja. Tenía que saber la verdad. Con un último esfuerzo, mis dedos rozaron el borde y logré atraerla hacia mí. La abracé contra mi pecho y retrocedí hacia la orilla, las piernas temblando tanto que casi caigo. La caja estaba helada y era más pesada de lo que imaginaba. Mis manos temblaban mientras trataba de abrir el cierre de bronce oxidado. La lluvia empapaba la tela blanca que la envolvía, haciéndola aún más pesada. «Por favor, que esté vacía», susurré. Apreté los dientes, las uñas arañando el metal, hasta que finalmente el broche cedió y la tapa se abrió. Dentro, sobre una manta de lana azul claro, la misma que tejí para Isabela cuando era niña, había un bebé recién nacido. Su piel estaba amoratada por el frío, los diminutos labios se movían, y su llanto era tan débil que casi no se oía. Me quedé allí, bajo la lluvia, paralizada. Mi mente se nubló, solo podía escuchar el golpeteo de mi propio corazón y mi respiración agitada. Ese bebé. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí, en una caja arrojada al río? Y entonces, como un relámpago, lo entendí. Era mi nieto. Era el hijo que Isabela llevaba en su vientre, el mismo que el médico dijo que no había sobrevivido junto a ella. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Me quité rápidamente el abrigo y envolví al bebé con fuerza, apretándolo contra mi pecho para darle un poco de calor. Su pequeño cuerpo estaba helado hasta los huesos, pero sentí un débil latido, todavía vivo. «Hijo mío», susurré con la voz quebrada. «¿Eres tú, Diego?» «Mi nieto». Lo llamé Diego, el nombre que Isabela solía decir en broma que pondría a su hijo, porque sonaba fuerte, como un guerrero. Abracé a Diego con fuerza. La lluvia me corría por la cara, pero no sentía frío. En ese momento, mi mundo se rompió y volvió a nacer. Aún recuerdo claramente aquellos años en los que la pequeña casa donde vivíamos Isabela y yo estaba llena de risas. Mi esposo murió joven, dejándome sola con nuestra hija en una vieja cabaña a las afueras de la ciudad. La casa no era grande, pero para mí era todo. Cada rincón guardaba huellas de Isabela, las paredes cubiertas de dibujos torcidos que hizo cuando tenía 5 años, el estante repleto de cuentos que le leía cada noche, y la mesa de cocina donde le enseñé a hacer pan de plátano. La risa de Isabela, tan clara como el sonido de un carillón, fue siempre el remedio que curó todas mis heridas. Desde niña, Isabela fue diferente. Tenía un corazón extrañamente cálido. Recuerdo que una vez, cuando tenía 7 años, trajo a escondidas a casa un gorrión con un ala rota. Sus ojos brillaban mientras lo dejaba sobre la mesa de la cocina. «Mamá, voy a salvarlo», dijo con determinación. Pasó varias noches sin dormir, dándole agua con un gotero y usando una toalla como nido. Cuando el pajarito por fin voló, Isabela aplaudía en el patio, con una sonrisa tan radiante como el sol. En ese instante pensé, esta niña nació para traer luz al mundo. Al crecer, Isabela mantuvo ese corazón. Se empeñó en estudiar medicina, aunque sabía que no sería fácil. «Mamá, mis manos están hechas para salvar vidas», me dijo una noche mientras estudiaba bajo la lámpara. La miré, con esos ojos llenos de brillo y su cabello largo recogido, sintiendo un orgullo inmenso. Cada año, las paredes del salón se llenaban de nuevos reconocimientos, diplomas de excelencia, medallas de voluntariado en campañas médicas. Cada vez que los veía, le decía en silencio a mi difunto esposo, «Amor, nuestra niña lo logró. Es más fuerte de lo que fuimos nosotros». Una noche de fin de semana, mientras tejía en la sala, sonó el teléfono. Era Isabela desde el hospital. Su voz sonaba cansada pero emocionada. «Mamá, le ganamos un paciente a la muerte. Sufrió un paro cardíaco y el equipo trabajó 3 horas seguidas». Mi corazón latía con fuerza, entre el miedo y el orgullo. «Lo hiciste muy bien, Isabela», le dije intentando mantener la calma. «Pero descansa, no trabajes tanto». Ella se rió, su voz clara al otro lado de la línea. «No te preocupes, mamá.
Estoy bien. Solo quería contártelo. Esa noche no pude dormir, llena de orgullo y de temor por mi hija que enfrentaba guardias tan duras. El paciente que Isabela salvó aquel día era Daniel Ortega, un joven empresario, dueño de una gran constructora. En ese momento no sabía mucho de él, solo que Isabela decía que era muy amable y agradecido con el personal médico. Al día siguiente, llegó al hospital un enorme arreglo de orquídeas, acompañado de una tarjeta escrita a mano. Para la doctora Isabela, gracias por darme una segunda oportunidad de vivir. Todo el hospital se revolucionó. Una colega de Isabela incluso me llamó bromeando. Señora, su hija va a tener pretendiente. Y así fue. Daniel comenzó a aparecer en la vida de Isabela, no solo con flores o regalos costosos. Venía a casa, se sentaba en la cocina mientras yo preparaba la sopa de maíz que a Isabela tanto le gustaba. Esto sabe mejor que en cualquier restaurante, madre, decía con una sonrisa tan perfecta que no pude evitar devolverle otra. Recordaba la fecha del aniversario de mi esposo y trajo un ramo de crisantemos blancos para el altar, quedándose en silencio a mi lado. Sé que usted e Isabela han pasado por mucho, dijo con voz suave. Le prometo que siempre estaré ahí para protegerla. Lo miré a los ojos y pensé que por fin había encontrado a un hombre bueno, alguien que amaría y cuidaría a mi hija. Daniel hizo aún más. Donó una gran suma de dinero al hospital donde Isabela trabajaba, ayudando a comprar equipos médicos nuevos. Su única condición era que colocaran una placa con el nombre de Isabela. Ella merece ese reconocimiento, me dijo durante una cena en casa. Miré a mi hija junto a él, con las mejillas sonrojadas, y pensé que por fin tenía la felicidad que se merecía. Dejé que la generosidad y el encanto de Daniel me cegaran, sin darme cuenta de que esos regalos no eran solo muestras de amor, sino las cuerdas invisibles que poco a poco empezaban a aprisionar a mi hija. Todo sucedió muy rápido. Una noche, Daniel le propuso matrimonio a Isabela en un restaurante elegante en la cima de un edificio alto. Él había preparado todo a la perfección: fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno, un anillo de diamantes que brillaba intensamente y un discurso que hizo que todo el restaurante aplaudiera sin parar. Isabela me llamó justo después, con la voz temblorosa de felicidad. Mamá, dije que sí. Él me hace sentir como si fuera la persona más especial del mundo. Al escucharla, las lágrimas me corrieron por las mejillas, no de tristeza, sino porque pensé que mi hija por fin había encontrado su puerto seguro. La boda fue como un cuento de hadas. Isabela entró al altar con un vestido blanco deslumbrante, su sonrisa radiante como el amanecer. Yo estaba allí, viendo cómo tomaba la mano de Daniel, con el corazón lleno de alegría. Durante la fiesta, Daniel se acercó a mí, tomó mi mano y me dijo con voz firme: «Mamá, no se preocupe, cuidaré de Isabela toda la vida. Ella es todo para mí». Asentí, con las lágrimas deslizándose por mis mejillas. Lloré de felicidad, creyendo que mi hija había encontrado a un hombre que la amaba de verdad. La despedí cuando subió al lujoso auto nupcial. La vi agitar la mano desde la ventana, su sonrisa aún brillante. No sabía que en ese preciso momento estaba entregando a mi hija a alguien que poco a poco la destruiría. Después de la boda, todo cambió tan rápido que casi no alcancé a darme cuenta. Una mañana, mientras limpiaba verduras en el patio, un camión grande se detuvo frente a mi casa. Un grupo de personas uniformadas, de una empresa de mudanzas profesional, bajó con cajas de cartón y cinta adhesiva. Empezaron a empacar las cosas de Isabela. Me quedé mirando cómo envolvían con cuidado cada uno de sus objetos. Los viejos libros de medicina, el juego de tazas que usaba para preparar té, incluso el oso de peluche desgastado que abrazaba cuando era niña. Con cada caja sellada, sentía que una parte de nuestros recuerdos quedaba guardada para siempre, siendo llevada lejos. Le pregunté a uno de los hombres: «¿Por qué tanta prisa?». Isabela no me dijo que se iba a llevar todas sus cosas. Él solo sonrió con cortesía. «Señora,
El señor Daniel pidió que lo hiciéramos rápido para que la señora Isabela pueda instalarse cuanto antes en su nuevo hogar. Isabela se mudó a la mansión junto al lago de Daniel, un lugar que solo conocí por las fotos que ella me enviaba. Las primeras llamadas estaban llenas de entusiasmo. Mamá, la casa es preciosa. Tiene hasta una sala de cine. ¿Puedes creerlo? Daniel contrató a un chef. Todos los días me prepara cosas deliciosas. Su voz sonaba viva, alegre, y eso me tranquilizó. Me mandaba fotos donde salía con vestidos de diseñador, posando junto a un auto deportivo rojo que Daniel le había regalado. Parecía una estrella de cine, no la doctora sencilla que yo conocía. Sonreí al ver esas imágenes, pensando que por fin estaba viviendo la vida que merecía. Pero poco a poco, las llamadas se fueron espaciando. De hablar todos los días, pasó a hacerlo cada varios días, y luego solo una vez por semana. Su voz ya no era tan viva, sonaba apagada, suave, como si hablara desde muy lejos. A veces escuchaba eco al otro lado del teléfono, como si estuviera sola en una casa enorme y vacía. Una vez le pregunté, «Isabela, ¿el fin de semana vas a salir con tus compañeros a tomar un café? Hace tiempo que no me hablas de ellos». Ella guardó silencio unos segundos, luego respondió con voz débil, «He estado muy ocupada, mamá. Daniel dice que debería descansar más, que ya tengo bastante estrés con el trabajo en el hospital». Sentí un nudo en el pecho, pero traté de sonar tranquila. «Está bien, hija, cuídate mucho. Cuando tengas tiempo, ven a visitar a tu madre». La inquietud en mí fue creciendo. Llamé a Ricardo, el compañero de trabajo más cercano de Isabela en el hospital, a quien ella siempre consideró como un mentor. «Ricardo, ¿cómo está Isabela? ¿Ha hablado de su madre últimamente?», le pregunté, tratando de ocultar mi preocupación. Su voz se volvió seria. «Señora, hace tiempo que no tenemos contacto con ella. Su número de teléfono ya no funciona. Fui a preguntar por ella en el hospital, pero me dijeron que pidió una licencia prolongada». Me quedé helada, apretando el teléfono con fuerza. ¿Licencia prolongada? Isabela nunca me mencionó nada. Amaba su trabajo más que nada. ¿Cómo podía dejarlo sin siquiera avisarme? Ya no pude quedarme quieta. Sentía mi corazón arder con 1000 preguntas sin respuesta. Decidí tomar un autobús a la ciudad para visitarla sin avisar. El camino fue largo, lleno de baches, pero no me importó. Solo quería ver a mi hija, abrazarla y asegurarme de que estuviera bien. Cuando llegué, me quedé parada frente al portón de la gran mansión, sintiendo que había entrado a otro mundo. El portón de hierro era altísimo, las paredes blancas brillaban y el jardín estaba perfectamente podado. Todo se veía impecable, ajeno. Toqué el timbre, el corazón me latía con fuerza. Me abrió una joven empleada, con una expresión un poco confundida. «¿Usted es?», preguntó. «Soy la madre de Isabela», respondí con una sonrisa forzada. La chica asintió y me hizo pasar. Dentro de la mansión hacía un frío extraño. Todo brillaba, desde el sofá de cuero caro hasta los cuadros colgados en las paredes, pero no había ni un rastro del calor de un hogar. Me quedé parada en medio de la sala enorme, sintiéndome como si hubiera entrado a un museo. Isabela bajó las escaleras, y al verla, el corazón se me encogió. Estaba visiblemente más delgada, con ojeras oscuras y las mejillas, antes rosadas, ahora pálidas. Llevaba un vestido de seda costoso, pero parecía que nadaba dentro de él, como si esa prenda no le perteneciera. Isabela forzó una sonrisa y corrió a abrazarme. «Mamá, ¿qué hace aquí?». Su voz intentó sonar alegre, pero percibí el temblor en ella. Al abrazarla, sentí algo frío y metálico rozar mi piel. Miré hacia abajo y vi un collar de platino ajustado a su cuello, con un pequeño zafiro que brillaba con una luz hermosa, pero distante. Era bonito, pero algo no estaba bien. No dije nada. La llevé al sofá y le pregunté por su nueva vida. Isabela respondió con frases cortas, sin mirarme, como si temiera que alguien la estuviera escuchando. Mientras hablábamos, fingí acariciarle el cabello y, con cuidado, giré el colgante. Mi corazón dio un salto
al ver una diminuta luz LED parpadeando en verde. Aquello no era una joya cualquiera. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Daniel entró, impecable con su traje, una sonrisa perfecta en el rostro. ¿La suegra vino sin avisar?, dijo con una voz dulce, aunque su mirada era helada, como si yo fuera una intrusa. Señalé el collar e intenté mantenerme tranquila. ¿Qué es esto, Daniel? Él me miró y luego miró a Isabela, sin que su sonrisa se moviera ni un milímetro. Ah, eso es un regalo mío. Es un dispositivo inteligente de control de salud. Mide el pulso, la calidad del sueño y tiene GPS, por si le pasa algo cuando sale sola. Habló como si fuera lo más normal del mundo, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche, después de la cena que Daniel insistió en preparar para agasajar a su suegra, llevé a Isabela a su habitación y cerré la puerta con llave. Le tomé las manos y la miré a los ojos. Isabela, escúchame. Ese collar no es cariño, es control. Estás presa en tu propia casa. Vete conmigo ahora, vuelve a casa, Isabela. Bajó la cabeza y jugó nerviosamente con el collar. Sonrió débilmente, con tristeza. Mamá, él solo se preocupa por mí. El mundo afuera es peligroso. Daniel dice que solo quiere mantenerme a salvo. Su voz temblaba, como si intentara convencerse a sí misma. Quise decir más, sacudirla, pero entonces se escuchó un golpe en la puerta. Daniel estaba afuera, con un vaso de leche tibia en la mano, y una voz tan suave que sonaba falsa. Amor, es hora de tu leche. ¿Ya terminaron de hablar? Me miró con su sonrisa perfecta, pero en sus ojos había una advertencia. Supe que la conversación había terminado. Abracé a Isabela una vez más y le susurré. No te voy a abandonar. Pero al salir de esa mansión, el corazón me pesaba como una piedra. Durante los meses siguientes a aquella visita, viví con una angustia constante. Cada noche, me desvelaba pensando en la imagen de Isabela, demacrada, con los ojos hundidos, hasta que una tarde sonó el teléfono, y su voz sonó al otro lado, por primera vez con un dejo de alegría. Mamá, voy a ir a Guanajuato por trabajo. Es un congreso médico internacional al que me inscribí el año pasado. Su tono era suave pero emocionado, como si hubiera recuperado una parte de sí misma. El corazón me dio un vuelco de felicidad. ¿De verdad, hija? ¡Qué alegría! Debes estar muy contenta, ¿no? Traté de sonar tranquila, pero dentro de mí se encendía una pequeña esperanza. Al menos, podría respirar aire libre unos días, lejos de esa casa fría. ¿Y Daniel irá contigo?, pregunté con cautela. No, él tiene reuniones con el consejo directivo, respondió Isabela, y pude oír un leve alivio en su voz. Sonreí al teléfono, como si hubiera recuperado a la hija fuerte e independiente que recordaba. Esa misma noche tomé un taxi hacia la mansión, llevando algunas cosas que sabía que le gustaban: su champú de menta favorito, una bufanda que acababa de tejer y unas galletas caseras. Cuando se las entregué, deslicé en su mano un poco de dinero envuelto en un pañuelo. Guárdalo, por si acaso. Llámame cuando llegues, le susurré, apretando su mano. Isabela me miró, con los ojos un poco más vivos, como recordando los días en nuestra vieja casa de madera. Sí, mamá. Te llamaré, respondió con una sonrisa que me devolvió algo de paz. El viaje duró 3 días. Conté las horas esperando su llamada. La primera noche me escribió: Mamá, el congreso está increíble. Conocí a varios doctores extranjeros, aprendí mucho. Sonreí al leerlo, imaginándola con su bata blanca, segura de sí misma entre colegas. Pero al segundo día, los mensajes empezaron a espaciarse. Solo unas frases breves. Estoy bien, no te preocupes. Al tercer día, el teléfono guardó silencio absoluto. Llamé una y otra vez, pero el número ya no respondía. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a arder. Salí al aeropuerto a recibir a Isabela en una tarde de lluvia ligera. Cuando la vi salir por la puerta de llegadas, casi no la reconocí. Su rostro estaba pálido, con los ojos hinchados como si hubiera llorado toda la noche. Arrastraba su maleta y caminaba como un autómata, sin el menor rastro de la energía que tenía cuando se fue. Corrí hacia ella y la abracé, pero su cuerpo estaba rígido, sin responder a mi abrazo. Isabela,
¿Qué te pasa? ¿El congreso no salió bien? ¿Ocurrió algo? Le pregunté con la voz temblorosa. Ella solo negó con la cabeza, mirando por la ventana del coche y murmuró: No es nada, mamá, solo estoy un poco cansada, pero yo sabía que me estaba ocultando algo. De camino a casa, noté un pequeño moretón en su muñeca, ya amarillento. Le tomé la mano suavemente y le pregunté: ¿Qué es esto, hija? ¿Te golpeaste con algo? Isabela rápidamente se subió la manga y lo cubrió, diciendo en voz baja: Sí, me pegué con el borde de la mesa, no es nada, mamá. La miré a los ojos y supe que mentía. Isabela nunca había sido buena ocultando sus emociones, pero esta vez no solo lo intentaba, sino que estaba levantando una muralla entre nosotras. Los 2 meses siguientes fueron un silencio aterrador. El teléfono de Isabela dejó de funcionar, y cada vez que llamaba al número de Daniel, él me decía que mi hija estaba descansando, que se sentía cansada y no quería hablar. Intenté visitarla, pero siempre me dejaban verla solo unos minutos, con Daniel o una empleada cerca, como si me vigilaran. Sentía que la estaba perdiendo poco a poco, sin poder hacer nada para evitarlo. Hasta que una mañana sonó el teléfono. Contesté y escuché la voz de Isabela, temblorosa, pero con un tono distinto, como si hubiera encontrado una chispa de esperanza. Mamá, estoy embarazada. Me quedé paralizada, y antes de poder reaccionar, escuché cómo Daniel le quitaba el teléfono. Mamá, va a ser abuela. A partir de ahora no dejaré que ella haga ningún esfuerzo. Su voz sonaba llena de alegría, sin esconderlo. No sabía si debía creerle o temerle. Y Daniel cumplió lo que dijo. Contrató una enfermera privada para cuidar a Isabela las 24 horas, desde tomarle la presión hasta prepararle comidas nutritivas. Incluso él mismo cocinaba sopas que sabía que a Isabela le gustaban. Un día me llamó con voz amable. Mamá, cuando usted estuvo embarazada de Isabela, ¿qué antojos tenía? Quiero cocinarle justo lo que se le antoje. Le conté, intentando creer que ese cambio era real, que el bebé lo había convertido en un mejor hombre. Empecé a visitar a Isabela con más frecuencia. Siempre encontraba a Daniel junto a ella, a veces masajeándole los pies, otras dándole cucharadas de sopa mientras le decía con ternura: come un poco más por nuestro hijo. Isabela permanecía en silencio, dejando que él controlara todo. Sonreía, pero en sus ojos solo veía vacío. Creí que esa calma era felicidad, y me equivoqué. Esa tarde fatal, estaba sentada junto a la ventana, con la luz del día apagándose poco a poco, tejiendo unos guantes de lana azul para mi nieto. Cada punto era un intento de mantener la calma. Afuera, el cielo se oscurecía con nubes densas, anunciando una tormenta. Sonreí, imaginando a Isabela poniéndole esos guantes al bebé, contándome emocionada sus primeros días como madre. Pensé en visitarla al día siguiente para entregárselos y conversar un rato, como antes. El timbre del teléfono rompió mis pensamientos. En la pantalla apareció un número desconocido. Contesté y una voz joven, apresurada y temblorosa dijo: ¿La señora González? ¿Madre de la señora Isabela Ortega? Sentí que el corazón se me detenía. Sí, soy yo, respondí, intentando mantener la calma aunque las manos ya me temblaban. La llamamos del Hospital Central. Su hija está en la sala de emergencias. Su estado es muy grave. Por favor, venga de inmediato. Esa voz fue como un cuchillo helado que destrozó todo dentro de mí. Las agujas cayeron al suelo. El ovillo de lana rodó bajo la silla. Mis oídos zumbaban. Mi mente quedó en blanco. Agarré el abrigo, pero mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave en la cerradura. La lluvia empezó a caer, pesada, golpeando los vidrios del taxi como si quisiera borrar el mundo. Durante todo el trayecto al hospital, recé en silencio, con las manos unidas. Por favor, Dios mío, no permitas que les pase nada a mi hija ni a mi nieto. Por favor, protégelos. Mis plegarias se perdían entre el ruido de la lluvia, débiles y desesperadas. El hospital apareció entre la tormenta, con las luces rojas de urgencias parpadeando como una herida abierta. El olor a desinfectante me hizo casi ahogarme.
Corrí por el pasillo, dejando huellas mojadas tras de mí. Encontré a Daniel caminando de un lado a otro frente a la sala de operaciones, el traje arrugado, el cabello pegado por la lluvia. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó. «Mamá, perdón», sollozaba, pero su cuerpo estaba tenso, sin la blandura del dolor verdadero. Lo miré a los ojos y estaban secos. Solo había pánico, como el de un animal acorralado. Lo empujé, la voz quebrada por el miedo y la rabia. «¿Qué le pasó a mi hija, Daniel? Habla». Él retrocedió, levantando las manos como si quisiera calmarme. Estábamos cenando. De repente le dio un fuerte dolor de cabeza y se desmayó. Llamé a emergencias de inmediato. El doctor dijo que podría haber sido un derrame cerebral por complicaciones del embarazo. Hablaba entrecortado, con frases inconexas, como si tratara de inventar una explicación. Lo miré, buscando un poco de sinceridad en sus ojos, pero solo encontré evasión. Sentí que algo dentro de mí se rompía, no por lo que decía, sino porque presentía que la verdad estaba siendo escondida. La espera se hizo eterna. Cada paso en el pasillo, cada puerta que se abría, hacía que mi corazón diera un salto. Sentada en una silla de plástico helada, apretaba mis manos con fuerza para no derrumbarme. Recordé la sonrisa de Isabela, la última vez que la vi, cuando hablaba de su bebé con tanta ilusión. Me repetía que era fuerte, que saldría adelante, que volvería a abrazarla. Pero en el fondo, el miedo crecía, rugiendo como una bestia. Finalmente, la puerta del quirófano se abrió. Un hombre alto, con bata blanca impecable, salió. En su placa decía, «Dr. Alberto Salinas». Parecía agotado, pero había una calma extraña en su rostro que me heló la sangre. Se acercó a nosotros, evitando mirarme, como si no se atreviera a hacerlo. Fijó la vista en un punto vacío de la pared y dijo con voz monótona, sin emoción alguna: «Hicimos todo lo posible, pero la hemorragia cerebral fue demasiado grave. Lo sentimos mucho. La señorita Isabela no sobrevivió». Me quedé inmóvil, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Un zumbido llenó mis oídos, y solo escuchaba el golpeteo de la lluvia contra la ventana, gota a gota, como si llorara por mi hija. El doctor Salinas hizo una pausa y añadió, con el mismo tono distante, como si fuera un detalle sin importancia: «El bebé tampoco pudo salvarse». Esas palabras fueron el golpe final, un cuchillo directo al corazón. Isabela, mi hija, a quien amé y protegí toda la vida, se había ido. Y mi nieto, esa pequeña vida que nunca conocí, también me fue arrebatado. No recuerdo cómo caí sobre la silla, solo que Daniel me sostuvo, diciendo junto a mi oído: «Mamá, cálmese, lo siento, no pude hacer nada más». Pero su voz, su aparente preocupación, me provocaron un escalofrío, y luego todo se volvió oscuridad. Desperté en una cama de la sala de observación, el cuerpo agotado, como si me hubieran drenado el alma. Una joven enfermera, de complexión menuda, me tomaba la presión. Tenía una mirada dulce, pero sus ojos reflejaban inquietud, como si guardara un secreto. Al terminar, pareció dudar, luego bajó la cabeza y se alejó. Pero la tomé del brazo con voz ronca. «Por favor, dígame la verdad. Mi hija, ¿qué le pasó realmente?». La enfermera miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie más, y se inclinó hacia mi oído, temblando como si confesara un pecado. «Señora González, perdón por decirle esto ahora, pero necesito que lo sepa». Respiró hondo, reuniendo valor. Yo recibí a la señorita Isabela en urgencias. Su cuerpo estaba lleno de moretones, algunos viejos y otros recientes. El doctor Méndez, jefe de guardia, escribió en el informe preliminar: «Trauma múltiple por impacto físico severo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero luego llegó el doctor Alberto Salinas. No participó en la cirugía, solo entró a la oficina de registros por un momento, y después fue él quien salió a darle la noticia. Cuando volví para terminar el papeleo, la causa de muerte ya decía derrame cerebral. El informe del doctor Méndez había desaparecido.
Cada palabra de la enfermera se clavaba en mi pecho como fragmentos de vidrio. Me quedé paralizada, sintiendo que la sangre en mis venas se enfriaba. Las piezas comenzaron a encajar. La historia confusa de Daniel, su mirada vacía, la actitud distante del doctor Salinas. Isabela no murió por un derrame cerebral. Algo mucho más cruel, más oscuro, había ocurrido. El dolor se transformó en una frialdad punzante, como una hoja afilada lista para buscar la verdad. Apreté la mano de la enfermera y susurré: «Gracias. No dejaré que esto quede en el olvido». Pedí ver a mi hija por última vez, a solas. Daniel, que esperaba en el pasillo, escuchó mi petición e intervino enseguida, con falsa preocupación. «Mamá, no creo que deba hacerlo. Esa imagen la va a atormentar». Pero lo miré fijamente y respondí con firmeza: «Quiero estar sola con mi hija, Daniel. Es mi derecho». Se tensó, evitó mi mirada y dio un paso atrás sin decir nada más. Sabía que tenía miedo, pero ya no me importaba. Solo quería estar con Isabela, aunque fuera por última vez. En la morgue helada, el olor a desinfectante era tan fuerte que casi me quedé sin aire. Mi hija yacía allí, sobre una mesa de metal, con el rostro maquillado cuidadosamente para ocultar la palidez. Le habían cubierto el cuerpo con una sábana, dejando solo el cuello hacia arriba al descubierto, como si quisieran ocultar algo. El encargado de la morgue, un anciano de cabello blanco, me miró con compasión. «Quédese el tiempo que necesite», dijo, y salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé junto a Isabela, mi mano temblorosa rozó su mejilla. Fría, tan fría que quise gritar, pero me contuve. Respiré hondo y lentamente bajé la sábana blanca. Un sollozo se atascó en mi garganta. Los brazos, los hombros, el abdomen de mi hija eran un caos de moretones, verdes, amarillos, morados. Había marcas largas, como si la hubieran golpeado con algo duro. Otras eran redondas, como huellas de dedos que la habían apretado con fuerza. Esto no fue un accidente, fue una tortura prolongada, y yo, su madre, no lo vi. Las lágrimas brotaron, calientes sobre mi rostro, pero apreté los labios para no derrumbarme. Saqué el teléfono. Las manos me temblaban tanto que casi se me cayó. En el silencio del cuarto, el clic de la cámara sonó seco, cruel. Fotografié cada hematoma, cada rastro de violencia. Cada imagen era una acusación, una promesa de que no dejaría que mi hija se fuera sin justicia. No podía salvar a Isabela, pero no permitiría que la verdad fuera enterrada con ella. Volví a cubrirla con cuidado. Me incliné y besé su frente. Su piel estaba helada, pero aún susurré: «Perdóname, hija mía. No te supe proteger, pero te juro que voy a conseguir justicia por ti». Permanecí un rato más, tratando de memorizar cada rasgo de su rostro, como si mirarla lo suficiente pudiera retenerla para siempre. Luego me di la vuelta y salí del cuarto, llevando conmigo una determinación tan fría como el acero. No dejaría que Daniel ni nadie más ocultara este crimen. El funeral de Isabela se realizó bajo un cielo gris, sin lluvia, pero con un frío que calaba hasta los huesos. Me quedé entre las lápidas, mirando el ataúd frente a mí. Daniel estaba delante de todos, leyendo un discurso con voz modulada, hablando del amor que los unía, de los sueños que habían quedado inconclusos. Hizo pausas en los momentos justos, se llevó un pañuelo a los ojos, como si contuviera el llanto. Pero lo sabía, lo vi claro. Sus ojos estaban secos, sin una sola lágrima. Su falsedad me revolvió el estómago. Cerré los puños con fuerza, las uñas hundiéndose en la piel para no gritar frente a todos. Familiares y amigos sollozaban. Varios se acercaron a consolarme con palabras llenas de compasión. Una tía que había visto a Isabela unas cuantas veces me tomó la mano, la voz entrecortada. «Qué suerte tuvo tu hija de tener un esposo que la amaba tanto». Asentí sin decir nada, porque si hablaba temía no poder callar la verdad. La verdad de que Daniel no era el esposo perfecto que todos creían. La verdad de que los moretones en el cuerpo de Isabela, las fotos que tomé en la morgue, estaban ardiendo en mi mente. Después del entierro, cuando la gente empezó a irse, vi a Daniel quedarse atrás, hablando en privado con el sepulturero. Le pasó algo en la mano.
Quizás dinero, quizás un favor. Me oculté tras un árbol, observando. Sacó del coche fúnebre una caja de madera oscura envuelta en una tela blanca, la misma que había notado antes, la que sostuvo con un gesto extraño. No miró hacia la tumba de Isabela. Se dirigió directamente al río, donde el agua aún corría con fuerza tras la tormenta de la noche. Mi pecho se apretó. Las palabras de la joven enfermera, las fotos, todo giraba en mi cabeza. Ya no sentía miedo, solo una determinación fría, afilada como un cuchillo. No lo llamé. Lo seguí en silencio, con pasos ligeros sobre el barro. Se detuvo en la orilla. Miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie. Luego, con un movimiento brusco, lanzó la caja al agua turbia. La caja se hundió, luego flotó, dejándose llevar por la corriente. En ese instante, todas mis dudas desaparecieron. Eso no era el gesto de un hombre dolido. Era el acto de alguien que intenta borrar su crimen. Entonces se oyó un llanto débil, un sonido pequeño pero nítido, que se abrió paso entre el rumor del río. Me quedé paralizada, pero esta vez no entré en pánico. Me moví como una máquina guiada por instinto. Corrí hacia la orilla, resbalé en la hierba mojada, pero no me detuve. Me aferré a una rama que sobresalía sobre el agua, me incliné y con todas mis fuerzas alcancé la caja antes de que la corriente se la llevara. Mis manos estaban heladas, pero abracé la caja contra mi pecho y la arrastré a tierra firme. Al abrirla, vi a un bebé, su piel amoratada, los labios moviéndose débilmente. Era Diego, mi nieto, la prueba viva del crimen de Daniel. No volví a casa. Grité la dirección del hospital donde trabajaba el doctor Ricardo mientras me subía a un taxi. En el coche me quité el abrigo, el suéter, usé todo lo que tenía para mantener caliente a Diego. Soplé sobre su pequeño rostro, susurrándole: «Aguanta, hijo Diego, hazlo por tu mamá». Las lágrimas caían, pero no me permití derrumbarme. Tenía que salvar al niño, tenía que protegerlo, como no pude proteger a Isabela. Entré corriendo a urgencias como una loca, con el cabello despeinado, la ropa cubierta de barro y las manos apretando el bulto del pañal empapado. «¡Doctor Ricardo! ¡Busquen al doctor Ricardo!», grité con la voz quebrada. Ricardo apareció de inmediato. Su rostro pasó de la sorpresa al horror al ver al bebé amoratado en mis brazos. No hizo preguntas, solo ordenó a las enfermeras: «Métanlo en la incubadora, empiecen la reanimación ya». Me quedé afuera, con las manos sobre el pecho, rezando desesperadamente. No podía perder a Diego, no podía perder otra parte de Isabela. Una hora después, Ricardo salió, con expresión de alivio y gravedad al mismo tiempo. «El niño está fuera de peligro, pero necesita observación. Ahora dígame, ¿qué demonios pasó?». Me llevó a su oficina y cerró la puerta. Le conté todo. Desde la llamada del hospital, las palabras de la joven enfermera, hasta lo que Daniel hizo junto al río. Finalmente, le mostré el teléfono donde guardaba las fotos que tomé en la morgue. Ricardo revisó una por una. Su rostro se endureció y los ojos se le llenaron de ira. Dejó el teléfono sobre la mesa y dijo con voz baja y firme: «Quédese aquí. Voy a verificar algo». Encendió su computadora, ingresó al sistema de historiales médicos del hospital y señaló la pantalla. «Aquí. El registro original del Dr. Méndez a las 19:05 indica traumatismos múltiples, presunta causa física. Y aquí, a las 20:30, una modificación desde la cuenta del Dr. Alberto Salinas, cambiando a hemorragia cerebral por complicaciones de preeclampsia». Falsificó el informe, miré las líneas en la pantalla y sentí la sangre hervir. «Ricardo, ¿qué hacemos ahora?», pregunté con la voz temblorosa. Él me miró con determinación. «Tenemos que revisar las cámaras de seguridad», dijo con tono firme. «Si Daniel y Salinas están implicados, habrá pruebas». Fuimos juntos a la sala de seguridad del hospital, donde se guardaban los videos de vigilancia. Ricardo, por su experiencia como médico veterano, convenció fácilmente al guardia de que reprodujera todas las grabaciones del pasillo de urgencias la noche en que ingresaron a Isabela. Me senté al lado, aferrando el borde de la silla,
con el corazón latiendo con fuerza mientras la pantalla comenzaba a reproducir. En ella vi a Daniel en el hospital, pero no estaba esperando afuera del quirófano como un esposo angustiado. Caminaba de un lado a otro, usando el teléfono sin parar, con la mirada nerviosa, como si buscara algo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces apareció una imagen clave. Daniel se dirigía sigilosamente hacia los consultorios privados de los médicos. Se detuvo frente a una puerta con el cartel «Dr. Alberto Salinas». Tocó suavemente. La puerta se abrió. Salinas miró alrededor y lo hizo entrar. La puerta se cerró y sentí que mi corazón se detenía. 15 minutos después, Daniel salió con el rostro mucho más tranquilo, como si acabara de resolver un gran problema. Pocos minutos después, el propio Salinas salió del despacho. Fue directamente al quirófano y luego vino a decirme que Isabela había muerto. Miré a Ricardo, con la voz temblorosa. Hablaron de algo, ¿verdad? Están ocultando algo, ¿cierto, Ricardo? Ricardo asintió, con la mirada fría. Este video basta para que la policía inicie una investigación, pero para acusarlos necesitamos el motivo. ¿Ha pensado en contratar a un detective? Reflexioné un momento. No tenía muchos ahorros, pero por Isabela lo daría todo. ¿Conoce a alguien de confianza?, pregunté. Ricardo asintió. Tomó su teléfono y llamó a un viejo amigo, el detective privado Tran, un ex policía criminalista famoso por su agudeza. Él podrá ayudarla, dijo Ricardo, y sentí una chispa de esperanza. Me encontré con el detective Tran a la mañana siguiente, en un pequeño café en las afueras. Era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano, mirada penetrante y voz suave. Le conté toda la historia, le mostré las fotos y los videos que Ricardo había copiado. Le hablé de Diego, de la caja de madera, del intento de Daniel de deshacerse de ella. El señor Tran escuchó sin interrumpir, tomando notas con cuidado. Mi tarea es muy clara, dije con voz firme. Quiero saber qué relación existe entre Daniel Ortega y Alberto Salinas, y cualquier transacción financiera reciente entre ellos. Él asintió, prometiendo informarme en unos días. Solo 2 días después me llamó. Su voz era tranquila, pero tenía un peso que hizo que mi corazón se acelerara. Señora González, encontré algunas cosas. Daniel Ortega y Alberto Salinas fueron compañeros de universidad, ambos en medicina, antes de que Daniel se dedicara a los negocios. Más importante aún, la mañana siguiente a la muerte de su hija, la cuenta del doctor Salinas recibió una transferencia de 500 millones de pesos de una empresa filial del Grupo Ortega. El concepto dice, honorarios de consultoría de proyecto. Claramente, no es una transacción común. Escuché temblando. Tuve que dejar el teléfono sobre la mesa para no soltarlo. Esa era la prueba que necesitaba. El vínculo entre Daniel y Salinas. La evidencia de su mentira. Invité a Ricardo a mi pequeña cocina esa noche. Sobre la mesa, extendimos todo lo que habíamos reunido. Las fotos de los moretones en el cuerpo de Isabela, la memoria USB con el video de la cámara de seguridad, el informe del detective Tran con los extractos bancarios, y la declaración firmada por la joven enfermera, a quien Ricardo había convencido de decir la verdad con la promesa de protegerla. Ricardo también aportó una impresión que comparaba 2 versiones del expediente médico electrónico, junto con su testimonio profesional, asegurando que el archivo original había sido alterado. Finalmente, y lo más importante, estaba el certificado de nacimiento del pequeño Diego, que demostraba que el niño había nacido completamente sano, destruyendo la mentira de que el bebé murió junto con la madre. Apreté el grueso expediente entre mis brazos, sintiendo que sostenía el destino de Isabela. «Ricardo, lo logramos, ¿verdad?», pregunté con la voz entrecortada. Él me tomó la mano, con una mirada firme. «Aún no hemos terminado, pero tenemos un expediente imposible de refutar. Ahora debemos entregarlo a la persona correcta». Ricardo llamó a un viejo amigo, el detective Varela, actual jefe de la unidad de homicidios del Departamento de Policía de la ciudad. Acordaron reunirse la mañana siguiente, no en la recepción pública, sino directamente en una sala privada. Al entrar en la estación de policía, sentí que mis piernas temblaban, pero sostuve con fuerza el expediente,
como si fuera lo único que me mantenía en pie. El detective Varela, un hombre alto con el cabello entrecano, nos saludó con un apretón de manos firme. Nos sentamos y comencé a contar toda la historia, desde las primeras sospechas hasta los moretones en el cuerpo de Isabela y el intento de Daniel de deshacerse del cuerpo junto al río. Coloqué cada prueba sobre la mesa: las fotos, el video, el informe del detective Tran, los extractos bancarios, la declaración de la enfermera y el certificado de nacimiento de Diego. El detective Varela escuchaba con profesionalismo, pero cuando coloqué las fotos y los extractos bancarios frente a él, frunció el ceño. Cuando hablé de Diego, de que el niño seguía en una incubadora en el hospital, se levantó de golpe, con una mirada decidida. «Señora González, estas son pruebas muy fuertes», dijo con voz grave y firme. Tomó el teléfono de escritorio y llamó a su subordinado. «Preparen una orden de arresto urgente contra Daniel Ortega y Alberto Salinas. Cargos: intento de homicidio y encubrimiento de delito». A la mañana siguiente recibí una llamada de Varela. «Señora González, hoy arrestaremos a Daniel Ortega. ¿Quiere estar presente?». No dudé. Sí, quiero verlo con mis propios ojos. Quería presenciar el momento en que su máscara perfecta se rompiera. La policía no arrestó a Daniel en su casa, sino que esperó a que presidiera una conferencia de prensa para presentar un nuevo proyecto inmobiliario en el vestíbulo principal del Grupo Ortega. Me coloqué al fondo del público, entre periodistas y empleados, observando a Daniel en el estrado, hablando con tono grandilocuente sobre construir hogares felices. La falsedad en cada palabra me hizo apretar los puños, clavando las uñas en mis palmas. El detective Varela, acompañado de 2 oficiales uniformados, entró al vestíbulo. Decenas de cámaras apuntaron hacia ellos, los flashes parpadeaban. Varela alzó la orden de arresto y dijo con voz fuerte: «Daniel Ortega queda arrestado por sospecha de intento de homicidio». La sonrisa de Daniel se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. Balbuceó: «Debe haber algún error. Yo no hice nada». Pero cuando su mirada se cruzó con la mía, de pie detrás de los oficiales, su rostro se deformó por el odio. «¡Fue esa vieja!», gritó señalándome. «Pregúntenle a ella. Todo es culpa de su hija. Ella se acostó con otro hombre». El sonido de las esposas resonó frío, y mientras Daniel era llevado entre cámaras y flashes, su máscara de empresario exitoso se hacía añicos. Ya no era un magnate elegante, sino un criminal atrapado en su propia desesperación. Fui invitada a la comisaría para observar el interrogatorio a través de un espejo unidireccional. Me quedé en una habitación oscura, mirando a Daniel frente al detective Varela. Al principio, mantenía una actitud altiva, exigiendo ver a su abogado de inmediato, pero Varela no se apresuró. Colocó sobre la mesa, una por una, las pruebas: las fotos de los moretones en el cuerpo de Isabela, los extractos bancarios de Alberto Salinas, el video de la cámara de seguridad donde se veía a Daniel entrando en la oficina de Salinas en secreto. Finalmente, Varela colocó una foto, la de Diego dormido en la incubadora, con la frase «nieto de la señora González». Dijo con voz firme: «Este es el niño que intentaste lanzar al río». Sigue vivo. Daniel se desplomó con la cabeza entre las manos, temblando. Ya no podía negarlo. Empezó a hablar, con voz temblorosa, intentando justificarse. Contó que en un viaje reciente visitó a un viejo amigo, dueño de un pequeño resort en Guanajuato. Mientras le mostraba las fotos de su boda, el amigo miró a Isabela y sonrió con malicia. «La conozco. Ella se hospedó aquí hace unos meses con un tipo que parecía artista». Daniel dijo que los celos lo consumieron. Exigió ver el registro y las grabaciones de seguridad, y encontró el nombre de Isabela junto al de Gabriel Morales, su exnovio de la universidad. «No pude soportarlo», gritó durante el interrogatorio. «Volví a casa. Solo quería saber la verdad». Él contó que había interrogado a Isabela, arrojándole las fotos de las cámaras a la cara. Isabela, aterrada, insistió en que todo había sido una coincidencia, que solo se había reunido con Gabriel para hablar de un antiguo proyecto benéfico. Juró que el bebé en su vientre era hijo de Daniel. «Ella mintió. Sé que mintió»,
gritó él, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no vi arrepentimiento en sus ojos. Dijo que, en un momento de ira, la sacudió con fuerza, que ella cayó y se golpeó la cabeza contra el borde de la mesa. Fue un accidente, no quise hacerlo, pero su declaración estaba llena de contradicciones, incapaz de ocultar su naturaleza violenta. Los moretones en el cuerpo de Isabela no eran producto de una sola caída. Eran el resultado de días y días de control y maltrato. El juicio duró varias semanas y atrajo la atención de todo el país. Los periodistas rodearon el tribunal, y las fotos de Isabela y Diego aparecieron en todos los periódicos. El doctor Alberto Salinas, para obtener una reducción de pena, lo confesó todo. Admitió que Daniel lo había llamado presa del pánico, ofreciéndole una gran suma de dinero para provocar una muerte natural. Salinas le explicó a Daniel cómo preparar la escena y luego alteró el expediente médico para ocultar la verdad. El testimonio de la joven enfermera, del doctor Ricardo y del dueño del resort en Guanajuato, quien confirmó que Isabela y Gabriel solo se habían reunido para hablar de un proyecto benéfico, cerró por completo el cerco contra Daniel y Salinas. Finalmente llegó el día del veredicto. El tribunal condenó a Daniel Ortega a cadena perpetua sin posibilidad de indulto por homicidio premeditado. Alberto Salinas recibió 15 años de prisión por complicidad y encubrimiento del crimen. Cuando escuché la sentencia, estaba sentada en la primera fila, abrazando con fuerza la carpeta con las pruebas, pero no sentí alegría. Una sensación de vacío infinito me envolvía. La justicia se había cumplido, pero nada podría devolverme a Isabela. Miré hacia la ventana de la sala, por donde entraban los rayos del sol, y pensé en mi hija, en su sonrisa luminosa, en su corazón bondadoso. Había hecho todo lo posible por proteger su memoria, pero el dolor de perderla nunca desaparecería. Después del juicio, recibí los resultados de la prueba de ADN del hospital. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con el sobre blanco frente a mí, el corazón pesado. Me había preparado para cualquier posibilidad, pero cuando abrí el sobre, mis manos temblaban. Las letras impresas decían: la muestra de Daniel Ortega y la del niño no tienen relación biológica. Solté un largo suspiro, como si me quitara un peso de encima. Al menos Diego no llevaba la sangre del hombre que destruyó a su madre. Pero una nueva pregunta surgió. Si no era Daniel, ¿quién era el padre de Diego? Volví a la vieja casa de madera, donde alguna vez resonaban las risas de Isabela. En un rincón encontré las cajas que ella había dejado antes de casarse. Abrí una caja de madera gastada. Dentro había álbumes de fotos de sus años universitarios. Pasé las páginas, viendo su rostro radiante junto a sus amigos, en excursiones, en actividades de voluntariado. Y entonces lo vi a él, Gabriel Morales, un joven de cabello rizado, sonrisa amable y ojos brillantes. En una foto, sostenía una guitarra, sentado junto a Isabela. Ambos reían bajo la luz del sol. En otra, se tomaban de la mano junto al río. Debajo, Isabela había escrito con tinta azul: G. El primer amor de mi vida. Me quedé allí, abrazando el álbum, con una mezcla extraña de emociones. Isabela nunca había hablado mucho de Gabriel, solo mencionó que se separaron por malentendidos juveniles. Pero ahora, ese nombre se había convertido en una pista crucial. Busqué a Gabriel en las redes sociales y descubrí que ahora era arquitecto, viviendo en una ciudad a pocas horas de distancia. Reuní todo mi valor y le envié un mensaje. Soy la madre de Isabela González. Necesito hablar con usted. Es algo muy importante. No sabía cómo reaccionaría, pero tenía que hacerlo por Diego. Nos encontramos en una cafetería tranquila en las afueras de la ciudad. Gabriel llegó más delgado que en las fotos, con el rostro marcado por el tiempo, pero con la misma expresión amable. Al verme, se mostró nervioso, entrelazando las manos. Fui directa al grano. Coloqué una foto de Diego sobre la mesa y le conté toda la historia, desde los días felices de Isabela hasta su muerte y la manera en que Daniel intentó encubrirlo todo. Cuando hablé de Diego,
del hecho de que el niño era la prueba viviente del crimen de Daniel, Gabriel permaneció en silencio. Su expresión pasó de la sorpresa al espanto y luego a un dolor profundo. Cuando mencioné la muerte de Isabela, Gabriel bajó la cabeza sobre la mesa, los hombros temblando. Lloró, con sollozos que rompían el silencio del lugar. No lo sabía. Dios mío, no sabía que todo había terminado así, dijo, con la voz quebrada. Contó que 9 meses antes, durante un congreso en Guanajuato, él e Isabela se habían reencontrado por casualidad. Durante la conversación, descubrieron que en el pasado Daniel había manipulado a ambos, hablando mal de uno con el otro, provocando el malentendido que los separó. Esa noche bebimos mucho, por la tristeza, por la rabia, y fuimos débiles, dijo Gabriel con los ojos enrojecidos. A la mañana siguiente, ella me dijo que había sido un error, que no podía traicionar a su esposo. Me pidió que nunca volviéramos a vernos, y respeté su decisión. Miré a Gabriel sin un solo rastro de rencor. En sus ojos vi sinceridad y un dolor real. Isabela nunca fue una mala persona, dije con voz suave. Solo fue débil por un momento. Ahora ya no está, pero Diego, el niño necesita un padre. Gabriel levantó la mirada, aún con los ojos húmedos, pero en ellos brilló una chispa de esperanza. Aceptó hacerse la prueba de ADN al día siguiente. El resultado confirmó, Diego era su hijo. La primera vez que Gabriel visitó a Diego en el hospital, se quedó mucho rato frente a la puerta de vidrio, sin atreverse a entrar. Yo tomé al niño en brazos y se lo puse en las manos. Gabriel abrazó a Diego y rompió a llorar como un niño, susurrando, «Hijo mío, perdóname por no haber estado ahí». Lo observé en silencio, con las lágrimas cayendo sin hacer ruido. En ese instante vi a Isabela en la sonrisa de Diego, en la ternura de la mirada de Gabriel. Supe entonces que, por más dolorosa que fuera, la vida me estaba ofreciendo una oportunidad para sanar. Desde ese día, Gabriel y yo cuidamos juntos de Diego. Él pidió el traslado de su trabajo a esta ciudad y alquiló un pequeño departamento cerca de mi casa. Cada fin de semana venía, torpe pero dedicado, aprendiendo a cambiar pañales, preparar leche y cantar nanas. Una vez se rió, nervioso, cuando derramó la leche en el piso. «Señora, aún no me acostumbro, pero voy a intentarlo». Yo sonreí y le di una palmada en el hombro. «Tranquilo, Gabriel, lo estás haciendo muy bien. Cada tarde llevo a Diego al parque cercano». Gabriel suele empujar el columpio mientras el niño ríe a carcajadas. Su voz se mezcla con la luz dorada del atardecer. Me siento en una banca, los miro y en cada gesto veo a Isabela. El dolor sigue ahí, como una cicatriz que no desaparece, pero Diego y Gabriel han traído nueva vida al río trágico que era mi existencia. Le susurro a mi hija, como si aún pudiera escucharme. «No te preocupes, Isabela, yo cuidaré de Diego, le daré la vida que tú soñaste para él». Al ver a Diego sonreír en los brazos de su padre, comprendí que la vida, por cruel que sea, siempre deja una razón para seguir adelante. Antes creía que la justicia solo venía de los tribunales, pero entendí que la verdadera justicia nace cuando uno se atreve a enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea. Perdí a mi hija, pero no permití que ese dolor sepultara mi alma, porque solo al levantarme y luchar por la verdad pude proteger la memoria de Isabela y darle a Diego el futuro que merece. Quiero decirles a los padres, a las mujeres que sufren en silencio, no teman alzar la voz. El silencio solo alimenta la oscuridad. Créanme, por más larga que sea la noche, el amanecer siempre llega, y la luz de la verdad, aunque tarde, puede salvar un alma. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz o enfrentarías todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice,
y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.